Buenas noches amigos, buenas noches Martita. Buenas noches, estimados. Buenas noches. Buenas noches con todos, gracias por estar siempre con nosotros. Marta, te agradezco por esta presentación de hoy. Disculpe que me he demorado un poquito en conectarme, pero aquí ya estoy listo para escuchar. Marta, como tú sabes, estos viernes siempre son importantes para seguir creciendo en conocimiento. Así es. Así que le doy la bienvenida nuevamente a todos y para que no haya más retraso, Martita, te pido por favor que inicies tu presentación. Muchas gracias por todo. A ustedes. Bueno, muy buenas noches, estimados. Hoy pues yo tengo el gusto, ¿no?, de impartirles esta charla que se refiere al impacto de los sistemas de gestión en el sector público. Bueno, mi nombre, bueno, mi nombre es Marta Lorena Vázquez Mendoza. Llevo más de 20 años como consultor nacional en proyectos del sector público como analista de sistema. Bueno, soy ingeniera en computación, tengo un máster en administración y dirección de empresa, tengo la certificación en gestión de procesos de negocio, soy PMP y ahora pues PM4R Master. Adicionalmente, soy voluntaria en el capítulo PMI Nicaragua. Bueno, y actualmente me desempeño como analista TIC de gestión de proyectos en UNOPS. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí compartiendo sobre este tema. Bueno, pasando con los objetivos que tendremos en la sesión, en primer lugar, será mostrar la relación entre lo que es la modernización del sector público y los sistemas de gestión, exponer los diferentes sistemas informáticos, me faltó la C, que fortalecen la gestión pública, detallar los componentes que conforman un CIAF y mostrar la situación actual de los CIAF en Latinoamérica y el Caribe. Cualquier inquietud, pues si gustan la dejamos un poco al final por chat. Bueno, iniciando con el tema, hablarles un poco de lo que es la modernización de la gestión pública, ¿verdad? El sector público, perdón, siempre ha tenido el reto de la definición de políticas, ¿verdad?, enfocadas a lograr el desarrollo de su país. Una planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo en búsqueda de una gestión más efectiva y enfocada en resultados. Para lograrlo se han impulsado muchos proyectos de modernización en la gestión pública. Como observan ahí en ese mapa, esas son las iniciativas que el BID pues, ha recopilado como iniciativas que hay a nivel mundial de proyectos de modernización. O sea, si se fijan, la mayoría, ¿verdad?, de los países pues está enfocado en buscar cómo modernizar la gestión pública. Importante aquí recalcar lo que es la modernización, porque muchas veces asociamos modernización con sistemas de gestión, ¿verdad? Y la verdad que la modernización va mucho más allá que eso. La modernización de la gestión pública se entiende como un proceso de transformación constante a fin de mejorar lo que hacen las entidades públicas y de esa manera generar valor público. Es decir, la modernización son en realidad procesos políticos y técnicos de transformación, ¿no? Es la agilización de los procesos, es la simplificación de los procedimientos y la transformación de actitudes y fortalezas de aptitudes de los servidores públicos. O sea, es algo más que va más allá, ¿verdad?, de lo que es un sistema de gestión. Para comprender un poco esto del sector público, pues quiero compartirles cómo está conformado el sector público. Cómo esta estructura que estamos viendo, pues la comparten varios de nuestros países latinoamericanos. Y más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué muchos compartimos este tipo de estructura? ¿Cuál ha sido ese denominador común que nos ha alineado, ¿no?, a usar esta determinada estructura? Y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el sector público en sí, pues se divide en sector público no financiero y sector público financiero.
Dentro de lo que es el sector público financiero, tenemos las instituciones públicas financieras bancarias, que es donde están, por ejemplo, lo que es el Banco Central. También tenemos instituciones públicas financieras no bancarias, que es donde tenemos, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, el Banco de Vivienda, entre otros, ¿no? Y luego tenemos, por otro lado, lo que es el sector público no financiero, que a su vez está desagregado como el gobierno general y las empresas públicas no financieras. Dentro de las empresas públicas no financieras, pues tenemos como empresas como los aeropuertos, como la Empresa Nacional de Electricidad, la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillado. O sea, son las empresas estatales, eso es las que se agrupan en esta parte. Luego tenemos lo que es el gobierno general, que a su vez está dividido en el gobierno central, gobierno regional, gobierno local. Lógicamente, esta división de regional y local también depende, ¿no?, de la distribución geográfica o territorial del país, pero por lo general compartimos esto en varios países latinoamericanos. Luego tenemos lo que es el gobierno central, donde se divide a su vez de lo que es la administración central y la administración descentralizada. Más adelante vamos a ver cómo se conforma lo que es la administración central y la administración descentralizada, que es donde vamos a concentrar un poco esta presentación en este momento. Bueno, entonces tenemos que, como parte de lo que es la modernización de la gestión pública, pues muchos expertos en la materia y sobre todo allí también ustedes en Perú que tienen bastante información, documentación al respecto, pues encontramos de que pueden dividirlo así como tenemos esta presentación en 5 pilares, pero en este caso yo los tengo agrupados, en otros pues lo dividen en otros pilares, en 8 pilares. Pero lo importante pues en ello es definir que para lograr la modernización, esta debe estar sustentada sobre cada uno de estos pilares. Por ejemplo, lo que es las políticas públicas, planes estratégicos y operativos, ¿verdad? Esa es muy importante porque es ahí donde tenemos, por ejemplo, los lineamientos de como lo que es la estabilidad fiscal, la inflación, los tipos de cambio, donde se definen los objetivos claros, ¿ya? Y alineados y a la vez duraderos en el tiempo. Están los planes operativos que ya son los específicos para cada institución y todo esto debe estar alineado y enfocado, ¿no?, con la estrategia y sobre todo con lo que es el enfoque del plan de desarrollo nacional, que ya es un plan que se da a largo plazo. Tenemos también el enfoque del presupuesto, el otro pilar, que es el presupuesto por resultados, que es enfocado a la satisfacción de las demandas ciudadanas. O sea, es brindar ese servicio que nos demanda la ciudadanía. Eso es lo que tenemos como el presupuesto para resultados. Luego está la gestión por proceso, la simplificación administrativa y la organización institucional, que vamos a ver un poco más adelante, lo que les hablaba, la distribución, cómo está organizada, lo que es el sector público, cuáles son esos procesos. Y este pilar también es muy importante porque sobre él también viene a enfocarse después lo que son los sistemas de gestión pública. Tenemos también el servicio civil meritocrático, que a mí de estos pilares, pues es uno de los que más me atrae, ¿no? Porque consiste en reconocer el buen desempeño del servidor público, es decir, en promover la satisfacción de ese servidor público, de esa persona que está ahí brindando ese servicio. Esa parte, ¿verdad?, es muy importante como un pilar también de lo que es la modernización. Y luego tenemos lo que es los sistemas de información, de seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Es decir, los sistemas ya son como vienen a soportar también, a estar soportando lo que es la modernización del Estado. Y transversalmente a esto tenemos lo que es la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque si nosotros
si no está el enfoque hacia el individuo, hacia la persona, esas iniciativas de modernización pues no van a lograr su objetivo. Es importante sensibilizar al servidor público, sobre todo en los impactos que podrá tener esa modernización sobre su desempeño actual, porque muchas veces puede crear, la modernización puede crear temores, puede crear ansiedad en las personas porque por no conocer tal vez, por no dominar en qué consiste, cuáles son esos cambios que vienen. Y ahí es donde viene esta parte de la gestión del cambio que es muy importante. Luego tenemos como pilares transversales ya a cada uno de estos, que es el gobierno abierto, el gobierno electrónico y la articulación interinstitucional, que la vamos a desagregar en la siguiente filmina. Todo ello para lograr un Estado moderno, o sea, para alcanzar un Estado moderno, ¿no? En primer lugar, que sea eficiente, donde con el mínimo de recursos, ¿no? Pueda efectuar su función, que sea eficaz, es decir, que logre las metas y objetivos cumpliendo las expectativas que hay sobre cada uno de los planes que se hayan definido, y transparente sobre todo porque es parte de la esencia, ¿no? de lo que debe tener una gestión pública, transparentar su gestión, disponer de esa información a la ciudadanía, a organismos internacionales, sector privado, que son parte de todo, de los beneficiarios, ¿no? de esa gestión pública. Bueno, y entre los ejes transversales que teníamos anteriormente, pues lo que es el gobierno electrónico. Ahí ya viene el uso, la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, en los órganos de la administración pública para mejorar la información y los servicios ofrecidos a la ciudadanía. Está también lo que es el gobierno abierto, que también tiene incidencia directa en lo que es la parte de la transparencia, ¿no? Y es donde tenemos que la información sea accesible, relevante, completa, confiable y objetiva a lo largo del tiempo. Estar abierto al escrutinio público, ¿verdad? Y el otro eje transversal es la articulación interinstitucional, es decir, donde está lo que es el Estado unitario y el descentralizado, que el Estado unitario es aquel donde se concentra el poder, ¿no? en determinado sector. Luego está implementar los mecanismos efectivos de coordinación y cooperación entre cada una de las entidades públicas, y los mecanismos verticales y horizontales, que estos en realidad, ¿qué es el mecanismo? Esto de los mecanismos verticales consiste en aquella relación que hay entre instituciones de distintos niveles, o sea, que no están en un mismo nivel, que también lo vamos a profundizar más adelante, y los mecanismos horizontales, que es esa interrelación entre instituciones que están a un mismo nivel. Bueno, ahora ya pasemos un poco a lo que son los sistemas de gestión pública, que aquí yo le he puesto como SGP, ¿no? Sistema de gestión pública. Los sistemas de la gestión del sector público pues favorecen la articulación entre las distintas instancias públicas. Ellos promueven la cercanía del Estado a las necesidades, requerimientos, expectativas de los ciudadanos, la atención a la diversidad y heterogeneidad de la realidad social del país, porque cada uno está enfocado a distintos sectores, por así decirlo. Entonces, como ejemplo, pues, como ejemplo yo traigo esto, lógicamente que hay muchos más, es bastante amplia, ¿no? La cantidad de sistemas que podemos tener como apoyo a lo que es la gestión pública. Entonces, por ejemplo, tenemos los sistemas de administración tributaria, que son donde están enfocados a lo que son las recaudaciones por impuestos. Están los sistemas de gestiones municipales o pongámosle sistemas de gestión de distribución locales, ¿verdad? O sea, los que están enfocados a las municipalidades. Está el sistema de gestión, el SIGADE, que es el sistema de gestión y análisis de la deuda. Los sistemas de bienes
En este caso, los sistemas de bienes y consumo. Están también los sistemas en este caso, son los sistemas integrados o sea, enfocados a actividades específicas, ¿no? En este caso son los sistemas integrados de aplicaciones específicas, como por ejemplo los que usa el Seguro Social, los que usa el registro de la propiedad, el registro electoral. Es decir, en esa parte como que tenemos conglomerado varios sistemas integrados de aplicaciones específicas. Tenemos los SIAF, perdón, que son los sistemas integrados de administración financiera. Y este está recalcado así porque es el que sobre el que nos vamos a enfocar también en esta presentación. Y tenemos además los sistemas de aduanas y el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, que es donde se lleva la gestión de los proyectos, por ejemplo. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en esta presentación en lo que son los SIAF. Los SIAF, los SIAFI, los SIGAF, los SIGFA, o sea, tiene muchos nombres, pero lo que es el BID, pues por ejemplo, les llama los sistemas integrados de administración financiera. Vamos a enfocar en esa parte. Entonces, ¿qué son los SIAF? Los SIAF, como les decía, bueno, el Sistema Integrado de Administración Financiera es un sistema informático que permite administrar y supervisar todas las operaciones de ingresos y gastos de las entidades del Estado, además de permitir la integración de los procesos presupuestarios, contables y de tesorería de cada entidad. También él sirve como un elemento, como bien dice, integrador de cada uno de los que teníamos en la filmina anterior. Los sistemas, los SIAF son también integrador, y es porque en ellos está el corazón, por así decirlo, de lo que es la administración financiera. Aquí, por ejemplo, les puse un diagramita ahí donde se visualizan las etapas de la ejecución presupuestaria, ¿no? Donde es la preparación de la ejecución, que es donde se empieza a hacer lo que es la definición de los créditos presupuestarios, y la ejecución, que está enfocada en el compromiso, el devengado y en el pagado, por ejemplo. Bueno, viendo un poco lo que es la evolución de los SIAF en América Latina, tenemos que, por ejemplo, para el año 2011, en un principio estaba lo que es enfocado en la gestión de caja y contabilidad. Es decir, era algo centralizado, era algo que solamente se aplicaba a lo que era la administración central, y dentro de la administración central específicamente a una área específica, ¿no? Donde era la gestión de caja, tesorería y contabilidad. Luego, eso fue entre el 1980 y 1990. Luego ya para el año 2000, pues viene ya enfocado, incluye ya lo que es la formulación del presupuesto, la gestión de autorizaciones presupuestarias, los compromisos, registros por devengo y contabilidad, la administración de la deuda e inversión pública. Y luego viene ya en el 2010 la definición de indicadores y metas de desempeño, sistemas propios de presupuesto, ya viene incluyendo lo que es la remuneración del recurso humano, la nómina fiscal, la administración de los inventarios y activos, la adquisición y compras y la auditoría. En este momento, sí, todavía esto se da mucho centralizado, es decir, se aplica sobre lo que es el ente regulador, que en muchos países puede ser el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Como tal. Entonces, en un principio ellos estaban utilizándose en lo que era el ente regulador. Luego, en la siguiente fase, pues ya viene siempre, ¿verdad? Teníamos lo mismo, la preparación del presupuesto, era poca automatización. Luego viene ya la automatización de las funciones, luego la integración con el presupuesto, y aquí donde ya se incluyen aplicaciones descentralizadas, es decir, ya se dispersa el uso del sistema ya sobre las distintas entidades que forman parte de la administración central. ¿Ya? Entonces, es más o menos como va, y lógicamente, pues ya vamos a tener una cuarta generación que es enfocada ya a lo que es la disposición de estos sistemas en el Internet.
ya donde es también lo que es enfocado a la gestión de la analítica de la información y etcétera. O sea, ya vendrá, ya casi la tenemos pues a las puertas, lo que es ya la cuarta generación de los CEAF. Entonces aquí más o menos se muestra y cómo ha ido el uso de esto, ¿no? En cada uno de los países, en distintos países de distintas regiones, como podrán observar, cómo ha ido en cada uno de esos eslabones de la evolución de lo que son los CEAF. Entonces, el CEAF consta de un conjunto coherente e integrado de clasificadores macroeconómicos, balances, normas, entre otros elementos basados en conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables acordadas internacionalmente. Es decir, el sistema como tal es el resultado de lo importante aquí, y es como mencionaba al inicio, que la modernización son varios pilares que la soportan y los CEAF están justamente soportados sobre esos clasificadores, sobre esas normas, sobre esos balances. Y al respecto, ¿qué tenemos? Pues dada la necesidad que tenían en determinado momento los organismos financiadores como el Fondo Monetario Internacional de poder consolidar estadísticas, de poder evaluar la gestión de determinado gobierno, entonces pues tenían ellos que definir alguna línea, como les decía al inicio, algo que transversal, una línea que les pudiera efectuar esa consolidación. Y es así como pues ellos en ese momento, para ellos era de vital importancia detectar temprano las fuentes de vulnerabilidad y de adoptar oportunamente medidas correctivas. Pero en ese entonces, ¿cómo hacían con tanta diversidad que había de gestionar la información? Entonces ahí, porque decía, ¿cómo hacer la compilación de esas estadísticas económicas y financieras para tener los datos comparables a nivel internacional? Y es ahí donde nace, donde el Fondo Monetario Internacional crea lo que es el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas, que lo hizo en 1986, que ahí fue el primer manual de estadística, y luego pues viene generó el del 2001 y el del 2014. Estos manuales tienen como un intervalo de 14 años más o menos de actualización. Entonces, además de este manual, lógicamente hay otras normas, inclusive internacionales, pues que los gobiernos adoptan para esto de la gestión financiera. Bueno, esto es, digamos, con respecto al manual. Entonces, cuando observamos al inicio la estructura de lo que es el gobierno, lo que es el Estado, perdón, como tal, pues entonces mirábamos allá que yo les decía, esto responde a, y efectivamente responde a esas definiciones que se han hecho, por ejemplo, en este manual. Y así también tenemos ahora la distribución de lo que es el gobierno general, que el gobierno general se divide en administración descentralizada, que a su vez se divide en instituciones descentralizadas, instituciones de seguridad social, instituciones superiores de educación. O sea, aquí digamos en las instituciones descentralizadas, por ejemplo, tenemos los institutos, Instituto de Deporte, Instituto de Cultura, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos lo que es la administración central, donde está reflejado cada uno de los poderes, cada una de las entidades que representan los poderes del Estado, como es la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema Electoral, todas y cada una de las instituciones del Poder Ejecutivo, como es el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio Ministerio de Agricultura. Entonces, todos esos ministerios, ¿verdad?, son las instituciones del Poder Ejecutivo, y también está como una entidad más lo que es el servicio de la deuda, o sea, para gestionar esa parte de lo que es la gestión de la deuda pública, pues se ha creado una institución para llevar ese control como tal, ¿verdad? Al menos aquí, así es como lo hacemos aquí en Nicaragua.
Y todo esto está enfocado en un principio normativo, como es la centralización normativa y la descentralización operativa. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que la centralización normativa, hay un ente regulador. En este caso es el Ministerio de Hacienda, en el caso de nosotros, el ente regulador que define esas normativas, como por ejemplo los techos presupuestarios, como por ejemplo él define los clasificadores que se van a utilizar, ¿verdad? Entre otras cosas. Y luego la descentralización operativa, donde cada institución que conforma esta administración central, pues puede hacer uso, hace uso de estos clasificadores y ellas realizan el registro propio de cada uno de sus, por ejemplo, de sus gastos, de la ejecución de sus gastos, ¿verdad? Bueno, y todo esto, como bien dice ahí, pues es una gestión interinstitucional. Es muy importante esa parte, tener clara esa parte, porque a la hora de que ya montamos los CIAF, esa sinergia que exista entre ellos. Por ejemplo, si se implementa un CIAF donde no incluimos o no es parte de lo que las instituciones que están dentro de él, lo que es la Asamblea Nacional, sino que esta tiene aparte lo que es su sistema o lo que es la Corte Suprema de Justicia, como lo he observado en algunos países, porque así también sucede, no logramos esa sinergia, no logramos esa afluencia de la información de forma integral como tal. O sea, no logramos uno de los objetivos principales de estos CIAF, como su nombre lo indica, que es sistema de integración. Entonces, es importante que cada uno de estas entidades, instituciones que conforman la administración central sean parte de estos sistemas. Bueno, retomando también parte de lo que está definido en esos manuales, pues también están los clasificadores generales, como tal, el clasificador de la económica de ingresos, la económica de gastos, la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento, los clasificadores de ingresos, como es el recurso por rubro, las fuentes de financiamiento, clasificadores presupuestarios, como el objeto del gasto, finalidad, función, organismos financiadores, ubicación geográfica. Y bueno, aquí también pudiéramos poner en esta parte del clasificador presupuestario lo que son las fuentes de financiamiento, porque tanto para ejecutar un gasto necesito una fuente, así como cuando recibimos un ingreso, necesitamos identificar la fuente de financiamiento. Entonces, si nosotros entráramos a escurcar un poco estos distintos clasificadores entre distintos países, vamos a encontrar que todos ellos tienen una lógica de esa desagregación jerárquica. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en este manual, en el MEF, en el manual de estadísticas fiscales del Fondo Monetario. Por eso, entonces, es parte de lo que de lo que está formado los CIAF. Entonces, hablando ya ahora del CIAF, ¿cuáles son esos elementos que conforman el CIAF? Y aquí, en primer lugar, tal vez habrán unos que me pudieran decir por qué está recursos humanos como parte de, o compras y contrataciones, o bienes del Estado. La verdad que el CIAF, como él integra lo que es la administración financiera. Pero, por ejemplo, observamos aquí, en primer lugar, tenemos lo que es la deuda pública, o nosotros, por ejemplo, le llamamos crédito público, que es donde se gestiona los pagos y los desembolsos de la deuda. Tenemos lo que es la tesorería, la gestión de la tesorería, donde se realizan, bueno, ya lo vamos a ver en la siguiente filmina en qué consiste cada uno de ellos. Tenemos el presupuesto, el subsistema de presupuesto, el subsistema de contabilidad. A estos le llamamos el core, el corazón financiero, pero también podemos tener lo que es el control de los bienes del Estado, puede ser parte del CIAF como tal. Las compras y contrataciones también, o puede estar ella aparte, no necesariamente tiene que estar integrado, no necesariamente tiene que estar inmerso dentro de lo que es el CIAF, pero lógicamente que sí debe tener una interrelación directa con el CIAF. Está también los subsistemas de logística, ¿no? Donde
se enfoca todo lo que el requerimiento que tiene las entidades, las divisiones, los departamentos, y el de recursos humanos, ya donde se lleva la gestión del recurso humano, de lo que es todo el sector público. Lógicamente, todo esto, como decíamos al inicio, tiene que estar soportado sobre una base legal, sobre política, sobre normas, sobre procedimientos, sobre estándares. Él como tal, o sea, él tiene que, en estos sistemas, tienen que estar, ser parte de ellos, son parte de ellos, cada uno de estos soportes, ¿no? Como les mencioné. Ahora, cuando estaba... Perdón. Bueno, ¿quiénes son los que interactúan con estos sistemas? En este caso, pues tenemos los entes rectores, que por ejemplo, aquí en lo que es el Ministerio de Hacienda, tenemos el ente rector de presupuesto, el ente rector de contabilidad, la tesorería como tal, ¿verdad? Hay varios entes rectores, crédito público. Como tal, está la administración central, que son todas las instituciones, como los ministerios, los diferentes ministerios, las unidades descentralizadas también por funciones, como el Instituto de Deporte, Instituto de Cultura, también interactúan con el CIAF, y las unidades descentralizadas territorialmente, ¿verdad? Como lo que son las municipalidades, por ejemplo. Todas ellas, pues, brindan información a lo que es el CIAF, y pues a su vez, aquí ellas pueden efectuar el registro dentro de este sistema. Lógicamente, por ejemplo, ¿cómo una unidad descentralizada podrá efectuar un registro sobre un CIAF que está enfocado en la administración central? Pues, ¿quién nos viene a dar respuesta? Justamente los clasificadores. La definición que se haga de lo que es el plan único de la cuenta contable va a ser el instrumento que te va a permitir la interacción directa o no de estas distintas unidades, dependiendo de cómo se definan esos clasificadores. Y en este caso, pues, Perú tiene muy bien determinados sus clasificadores, de manera que tanto lo que son las unidades de las municipalidades o las regionales, los gobiernos locales y regionales pueden interactuar con el CIAF porque está estructurado de tal forma que ya incluye en lo que es su clasificador presupuestario, en lo que es su clasificador contable, esas distintas agrupaciones, por así decirlo, ¿no? Y luego, como ellos, que tenemos de salida, pues los informes gerenciales, informes analíticos, estado financiero, reportes operativos y lógicamente también información hacia la nube, o sea, información hacia los distintos portales de consulta ciudadana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos en lo que está conformado un CIAF. Ahora, ¿en qué consiste lo que es el core financiero? En presupuesto, ¿qué tenemos, por ejemplo, en presupuesto? Pues en ello está lo que es la formulación presupuestaria de recursos y gastos, las modificaciones presupuestarias, la programación de la ejecución presupuestaria y la evaluación presupuestaria. Es decir, en lo que es presupuesto es donde se define, ¿no? Donde se toma lo que es justamente ese plan de desarrollo nacional, se desagrega en indicadores, en metas, en objetivos, para luego enfocarlo, el presupuesto enfocado a resultados, donde ya se utiliza una estructura programática, ¿no? De entidad, programa, subprograma, proyecto, actividad, obra. Entonces es enfocado hacia resultados y es ahí donde se hace la formulación. Lógicamente el nivel pues lo define este ente rector. Sobre ese presupuesto pues pueden haber modificaciones dependiendo también de lo que se permita, de lo que esté normado para poderse modificar, sea de un renglón a otro, de un grupo de objeto del gasto a otro, y así. Y luego lo que es la programación de la ejecución, que ya es según cómo se defina también a nivel anual, y dentro del anual se divide en segmentos de trimestrales, por ejemplo. Y la evaluación presupuestaria, que es importante también mencionar la evaluación, por ejemplo, el seguimiento físico al cumplimiento de cada una de esas metas o indicadores que se establecieron en lo que es el presupuesto.
Luego tenemos lo que es la tesorería, donde está el manejo de la cuenta única del tesoro, los recursos, o sea, los ingresos que percibe el Estado, los pagos que realizan, la conciliación bancaria, la programación financiera de caja, que es la programación de los desembolsos, y otras operaciones. Aquí también es importante mencionar lo que es, en esta parte, lo que es la CUT, o sea, lo que denominamos, ¿no?, como cuenta única del tesoro. ¿Qué cosa es? Y eso es muy importante porque luego, cuando se hacen evaluaciones, cuando los organismos internacionales vienen a hacer evaluaciones sobre el desempeño del sector público, siempre ellos se basan bastante en lo que es la cuenta única del tesoro, que le llamamos la CUT. ¿Y qué cosa es la CUT? O sea, la CUT es una herramienta de gestión donde se centraliza lo que es el tesoro, los recursos, o sea, donde es la administración centralizada de los recursos que percibe el Estado. Aquí, por ejemplo, cada una de las instituciones, sea la policía, sea educación, cualquier institución que perciba ingresos tendrá una cuenta bancaria que es gestionada por la tesorería, es gestionada por la cuenta única del tesoro, no es administrada por ellos. Lógicamente que dentro de la CUT pues hay fuentes específicas, ¿no?, como fuentes de rentas del tesoro, fuentes de uso específico. Entonces hay una desagregación de esas cuentas, hay una clasificación de esas cuentas monetarias, e inclusive nosotros aquí, pues, por ejemplo, usamos lo que son las cuentas escriturales, que son cuentas ficticias. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Manejamos una sola cuenta, digamos, para lo que es la ejecución del gasto en Córdoba, que le llamamos la CUT en Córdoba, pero resulta que de esa CUT en Córdoba, cada institución hace uso de cierto monto. Entonces, ¿cómo llevamos el control entonces de esas instituciones, de lo que ha gastado cada una de esas instituciones? Si es una sola cuenta bancaria la que tengo, en el Banco Central solo tengo una cuenta. Entonces, ¿qué es lo que se implementa? Son las famosas cuentas escriturales, que son cuentas ficticias donde se desagrega ya lo que se desembolsa a cada una de estas instituciones. O sea, es como una libreta que se le lleva a cada una de estas instituciones. Entonces es importante siempre saber qué cosa es la CUT, para qué sirve y cómo funciona. Por otro lado tenemos lo que es la contabilidad, donde está la ejecución del presupuesto, donde están los fondos rotativos y cajas chicas, el financiamiento externo, el pago que se hace de la deuda, está el cierre y apertura del ejercicio, ¿verdad?, tanto presupuestario como contable, y por supuesto lo que es la consolidación contable. Dependiendo del ámbito de acción del SIAP sobre el sector público, pues asimismo necesitamos efectuar esa consolidación. Si es solo la administración central, pues la consolidación ya del estado financiero de toda esa administración central. Si es también las descentralizadas, pues también incluir esa información en esos estados financieros, ¿verdad? Entonces, de eso se trata lo que es la consolidación contable. Por otro lado, tenemos lo que es la deuda pública o crédito público. ¿Qué es lo que se lleva ahí? Pues como dice ahí, la deuda directa o contratación de préstamos y colocación de títulos. El servicio de la deuda pública, es decir, la gestión de los intereses y amortizaciones, los pagos que se van haciendo a cada uno de estos conceptos. La deuda directa por garantías y avales de crédito público. A esto, como les decía, le llamamos el core financiero. Ajá, ¿y de cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el monto? ¿Cuánto cuesta un SIAF, por ejemplo? Entonces, un SIAF anda entre un rango de 8.000 a 20.000 millones de dólares, ¿verdad? Millones de dólares, dependiendo del alcance que se quiera dar sobre esto. Y el tiempo de implementación que se puede llevar de un SIAF puede ir de 24 a 36 meses, entre comillas, porque depende en realidad también del alcance que se establezca de él, de la modalidad de implementación del mismo también, ¿verdad? Entonces, es un rango más o menos promedio. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros logramos con los SIAF?
pues la mejora de la eficiencia y calidad de la gestión de los recursos públicos, promueve la transparencia y la disciplina fiscal, contribuyen a una mejor gestión de los recursos públicos, apoyan la gestión presupuestaria, financiera y contable, permiten detectar fuentes de vulnerabilidad para adoptar oportunamente las medidas correctivas, permiten la integración de procesos también y permiten la vinculación de formulación presupuestaria con las estrategias del Plan de Desarrollo Nacional. Ajá, ¿y cómo? ¿Cómo es que ellos aportan a eso? Pues ¿cómo? Bueno, pues brindándote estados financieros en línea, permitiendo la trazabilidad de gastos a nivel transaccional, desde el inicio, o sea, desde cuando nace la demanda, la necesidad del gasto, cuando viene lo que es el compromiso del gasto, ya una vez identificada la necesidad y comprometido el compromiso, que luego de eso, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria, pues viene ya lo que es la ejecución del gasto. Luego de esa ejecución del gasto viene lo que es el pago ya de esa, de esa adquisición o de esa compra o de ese compromiso, ¿no? Y lo que es la planificación presupuestal en línea, la cuenta ahorro inversión al día, aquí es cuenta ahorro inversión financiamiento. ¿Qué cosa es la cuenta ahorro inversión financiamiento? Pudiéramos decir que esta es como la radiografía del sector público. ¿Ya? Aquí es donde se visualiza por medio de un reporte todo el ahorro, desahorro, financiamiento de lo que es la gestión pública. Todo esto bajo el principio de registro único y oportuno de las operaciones de ingresos y gastos. O sea, también eso es importante recalcar, ¿no? Que el tiempo, el contar con un CIAF, pues lógicamente que podemos generar estados financieros diariamente o podemos darle seguimiento a determinados gastos en el momento, en el sistema. Y también con la adopción de normas internacionales, así como la articulación interinstitucional. O sea, la articulación que hay entre cada una de las instituciones que pertenecen al mismo sector o entre distintos sectores. Bueno, ahora, ¿cuáles son los factores de éxito? Sí, en la implementación de un CIAF. ¿Cuáles son esos factores de éxito? Bueno, pues en primer lugar, tiene que ver con lo que es la organización, la cultura organizacional como tal, que lo mencionábamos al principio, es clave en este sentido, la apertura que exista en la implementación de lo que es el CIAF, el apoyo institucional que tenga ese proyecto de implementación es sin duda también uno de los ingredientes fundamentales, porque si no se tiene ese apoyo institucional, por mucha iniciativa, por mucho que se quiera realizar, no se va a culminar exitosamente ese CIAF. La definición de procesos, o sea, el enfoque a proceso, es como irse a la gestión propiamente que se está realizando y ahí recopilar cómo lo están realizando, cómo optimizar ese proceso, porque como les decía, o sea, el CIAF como tal es el medio, pero si el proceso, si nosotros no se definen correctamente los procesos, ese mismo cuello de botella que existe actualmente al hacer manual los procesos, ese mismo cuello de botella va a existir al implementar ese proceso en el CIAF. Entonces es importante esa parte de la definición de proceso. También está la parte del proyecto, por lo general la implementación de los CIAF. Para la implementación de los CIAF lo que se hace es que se busca un equipo, se define como un proyecto porque es algo que es temporal y ahí tiene mucho que ver lo que es el líder, el equipo del proyecto, el alcance, el tiempo, el presupuesto disponible para ese proyecto y lógicamente la adecuada gestión de ese proyecto. Adicionalmente también tenemos por otro lado lo que son las personas, los usuarios clave que van a ser del CIAF, la comunicación constante con esos usuarios, el empoderamiento a esos usuarios, la gestión del cambio a esos usuarios y los niveles de participación
ya que se les vaya dando a estas personas. También tenemos lo que es el producto como tal, la cobertura funcional que va a tener el producto y la adherencia del producto a los criterios definidos, o sea, qué tanto cumple, qué tanto está satisfaciendo la necesidad por la cual se está iniciando esa implementación. También está el modelo, procesos comunes como estandarización de procesos. Hay mucha diversidad de procesos administrativos en cada una de las instituciones del sector público, pero ya cuando hablamos de lo que es la administración financiera, pues tenemos que estandarizarlo, tenemos que darle un tratamiento estándar a ellos, porque al final esa gestión es común entre ellos. Entonces aquí a eso se refiere. Luego está la gobernanza e información institucional, que es el enfoque, o sea, el enfoque hacia el ciudadano, ¿no? Ese enfoque a responder necesidades del ciudadano, que lo debemos de tener, es uno de los ingredientes fundamentales, en todo momento debe estar presente. Y que sea replicable, o sea, que esto también, si este modelo lo estoy aplicando en lo que es la administración central, pues que también lo pueda aplicar en la descentralizada o en otro tipo, o en otro sector, como las empresas, por ejemplo, no financieras. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo estamos con respecto, cómo están los CIAF en Latinoamérica y el Caribe en la actualidad? Esta información ha sido recopilada de una encuesta que realizó el BID ahorita en el año pasado, y donde ellos pues dicen que estamos así, dice. Tenemos el uso de normas internacionales como las NIC-SP. Aquí me faltó una C porque son normas internacionales de contabilidad del sector público, es NIC, ¿verdad? No es NIS. El uso de normas internacionales, la alineación entre lo que es o armonización, yo prefiero llamar armonización entre lo que es el plan único contable, de cuentas contables, y el clasificador presupuestario. Eso es muy importante, ¿ya? Esa relación, esa articulación, esa armonización es fundamental, porque a la hora de que estamos ejecutando un gasto, pues que ese objeto del gasto inmediatamente, lo que se hace en el registro, lo que la persona está registrando es un objeto del gasto, y que ese objeto del gasto lógicamente está vinculado a una cuenta contable, ¿verdad? Entonces esa relación, esa armonización es importante para alimentarme lo que son esos estados financieros. La ampliación de la cobertura funcional, pues ahora, como les decía, y ahora no solamente estaba enfocado al core financiero, sino también se están incluyendo otros subsistemas, como por ejemplo la administración de bienes del Estado, como por ejemplo lo que es la parte de recursos humanos, o inclusive también no solo enfocado a la administración central, sino enfocado ya a la descentralizada, el registro oportuno de los ingresos, el uso de las normas, aquí es la misma, ahí se me duplicó, y lo que es la cuenta única del tesoro, que es lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, en estos últimos 2 años se han observado mayores avances en los temas funcionales de la gestión pública, de la gestión financiera, de la gestión pública financiera en Latinoamérica y el Caribe. También se destaca el avance de la operación de la CUT en los CIAF y la ampliación de su cobertura en el sector público de los países, lo que posibilitó la gestión de caja mucho más eficiente y contribuyó con una rápida reacción de los gobiernos de la región para enfrentar la pandemia del COVID-19, con transferencia a millones de beneficiarios en muy poco tiempo. O sea, en este contexto en el que hemos estado, los CIAF han sido de vital relevancia para responder de forma inmediata, ¿no? ante pues, este fenómeno, esta situación. Entonces, viendo ahora los números que decían antes, bueno, dice cuántos de esos países pues están soportando lo que es la CUT. Dicen que el 89% están implementando ya la CUT, el 11% aún no. ¿Cuáles son los que están adoptando las normas? Y aquí observamos algo interesante. Y dice que es un 63% el que está en transición, un 26% apenas sí lo tiene adoptada,
y un 11% que no la tiene, ¿verdad? Entonces, y eso es algo también importante porque las NIC-SP son complejas, llevan cierto grado de complejidad. Solo para mencionarles que, por ejemplo, uno de los requisitos que te ponen es que valores todos tus bienes, y eso es un proceso complejo, ¿no? Porque necesitas de expertos para poder hacer ese tipo de evaluación. Tenemos también los SEAF vinculados con el sistema de compras y contrataciones. En este caso, pues tenemos, aquí está un poco parejo, ¿no? Un 58% no tiene esa vinculación y un 42% sí tiene esa vinculación. Luego tenemos los SEAF vinculados a lo que es el sistema de recursos humanos, pues un 63% sí lo tiene y un 37% pues que no lo tiene. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Entonces, ahora retomando un poco qué tan antiguo, qué tanto tiempo llevan los SEAF en lo que es la región. Entonces, pues aquí nos dicen de que los SEAF son relativamente recientes en la mayoría de los países. Entraron en operación en las últimas 3 décadas. Más de 2/3 de las versiones del SEAF actuales en funcionamiento empezaron a operar a partir del 2006. Lógicamente, como dicen, más de 2/3, o sea, hay otros que vienen desde antes, y más de la mitad de las nuevas versiones lo hicieron en este mismo periodo. Entonces, si observamos esa pequeña tablita ahí, tenemos los SEAF por año de entrada en operación, y a nivel, por ejemplo, antes del 2000, pues a nivel del mundo eran 19, ya en porcentaje de 9.8, y de esos pues eran 4 en América Latina y el Caribe, incluyendo el Caribe, y un porcentaje del 12.1, y ya específicamente en América Latina eran solamente 2. Ya luego observamos un incremento del 2000 al 2005, donde mundialmente eran 47, que representaba un porcentaje de 24.2, o sea, un total de 11 SEAF. En América Latina eran 11, y el Caribe, en América Latina eran 7. Entonces, así, si observamos, hay un incremento del 2006 al 2010, ya a nivel mundial 61, de esos 61, 9, aquí hubo un decremento, 9 eran de América Latina y el Caribe, y de ellos 8 eran específicamente para América Latina. Y ahora ya adelante, ya avanzando con el 2010, pues ahora son 67, ya con un porcentaje del 34.5 a nivel mundial, y de esos 9 son de América Latina y el Caribe con 27.3%, y lo que le corresponde a América Latina es 3 con un 15%. Como dice ahí, SEAF que entran por año, ya, que entran por año. Entonces tenemos un total de 20 SEAF en lo que es América Latina, ya, de 194 que está a nivel mundial. ¿Y cuánto más o menos son, por cuánto anda rondeando la inversión en los SEAF? O no, perdón, aquí no es en los SEAF, sino es en la modernización del sector público, que no necesariamente son solo los SEAF. Puede ser también que se esté ahora con esto del COVID, pues se quiera también modernizar la parte de compras y adquisiciones, por ejemplo, que en este momento fue de vital importancia. Entonces aquí pues tenemos una tablita donde nos muestran más o menos la inversión ya que se ha hecho en la modernización, incluyendo los SEAF. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, uno de los con mayor monto está, estos proyectos de apoyo a la gestión de integración de fiscos para los estados de Brasil, y uno federal, pues ¿verdad?, es de 678 millones. Guatemala 8, Honduras 28.600, Nicaragua, por ejemplo, fue de 10 millones, Perú, por ejemplo, tenemos en la modernización, aquí sí es SEAF directamente, 20 millones, y es más o menos, o sea, si observamos, ¿verdad?, son montos hermosos, ¿no?, para lo que se invierte en este tipo de iniciativas como es la modernización del sector público. Bueno, ahora, ¿cuáles son los retos que hay?
partiendo de toda esta información, ¿cuáles son los retos que hay ahora con respecto a la modernización, a los CIAF? Pues, como bien dice ahí, explotar los avances tecnológicos para el fortalecimiento de la gestión pública, como aplicaciones de inteligencia artificial en las finanzas públicas, que pueden tener gran impacto en áreas como análisis de riesgo en emisión de bonos, predicción de recaudación, auditoría, análisis de escenarios macroeconómicos. Y ahí vale recalcar también, ¿no?, que la parte de esto de la implementación de los CIAF y la modernización del Estado también va de la mano también con el desarrollo que han tenido las tecnologías de la información en la comunicación, ¿verdad? También ahí dice generación de información de costos unitarios de los servicios públicos y la contribución de los CIAF a este proceso. O sea, eso es hacia donde se debería llegar, saber cuánto le cuesta al Estado el imprimir, digamos, un certificado de nota, o cuánto le toca al Estado la atención médica de una embarazada. O sea, llevar eso a ese nivel es muy importante, porque dependiendo de eso también podremos hacer la evaluación de qué tan eficiente y efectivo está siendo la gestión del Estado. O también es importante para tomar medidas de acción también cuando observamos que un servicio tiene un alto costo, entonces pues se pueden analizar y decir, bueno, apliquemos medidas para buscar cómo mejorar esa situación para reducir esos costos. También está el fortalecimiento de los CIAF y el presupuesto por resultado enfocado al servicio que se va a brindar, darle un mayor fortalecimiento a esa parte. Y el uso de CIAF modernos o tipo ERP a nivel de gobiernos subnacionales. ¿Qué cosa es ERP? Son los sistemas, ¿no?, de planificación de recursos empresariales. ¿Por qué hablan de eso de ERP? Porque resulta que los CIAF son en realidad GRP, o sea, son los sistemas de planificación de recursos de gobierno, y en este caso los ERP están enfocados a empresas. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Pues que en los GRP o en los ERP o en los CIAF hay un plan único de cuenta. O sea, es un ente rector el que está ahí, y la contabilidad es centralizada. Las demás instituciones no tienen una representación como ente contable. O sea, es un solo ente contable el que existe, que es la contabilidad gubernamental. Entonces, todo lo que ellos hacen va a un solo estado financiero. Sin embargo, cuando ya hablamos de municipalidades, de gobiernos regionales, pues ellos tienen pueden llevar ellos su propia contabilidad. Lo mismo pasa con las empresas públicas. Entonces, ya ahí tiene que lo que es el plan único de cuenta contable debe de funcionar un poco diferente. Sin embargo, como les decía, si se hace un buen análisis de ese plan único de cuenta, puede ser adaptado, puede ser utilizado también en estos otros sectores. Si dentro de él se definieron esos subsectores, pues lógicamente que puede ser utilizado en estos otros niveles o sectores del sector público. Bueno, y ahora tenemos las conclusiones, que como decía, bueno, hay muchos avances en lo que es en América Latina y el Caribe con respecto a los CIAF, tanto en los aspectos funcionales como tecnológicos, y que cada país debe analizar los resultados frente a su contexto específico, más aún si aunamos los nuevos retos económicos que tenemos producto de la lucha contra los efectos de la pandemia del COVID. En términos de plataforma informática, pues dar énfasis a la adopción de un marco adecuado para el buen mantenimiento del sistema, consolidar las acciones de ciberseguridad en una política de seguridad de la información comprensiva, y la ampliación de la utilización de servicios de computación en la nube. Esto sí que va a llevar bastante tiempo, ¿verdad? Porque por lo general, pues en el sector público siempre está aquello de tener todo el control físicamente ahí. Entonces, esto de la nube sí que va a llevar pues es mi percepción personal, ¿verdad?
el incremento de herramientas de análisis de datos para apoyo a los gestores públicos, entre otras tecnologías emergentes. O sea, eso es parte, como podemos concluir con respecto pues, a esto de los CIAF. Como les decía, pues mucho de esta información aquí expuesta ha sido retomada en lo que es el avance y desafío de la gestión financiera publicado en tiempos de COVID del BID, ahorita en mayo del 2020. Y bueno, eso ha sido todo por este momento, pues les agradezco mucho su atención al respecto. Excelente presentación, Marta, muy buena. Gracias. Marta, tengo un comentario, ¿se puede? Sí, claro, no veo quién habla, no sé si dejo de compartir o si quieres ver alguna filmina. O Eddie, en todo caso, que ve el pase, de repente pasa primero a las preguntas que están en el chat, no sé. Okay. Sí. Voy a dejar de compartir entonces, ¿ok? Para poder ver las inquietudes, ¿está bien? Sí. Cristian, por favor, tú manejas las preguntas que están en el chat. Martín, está muy buena tu presentación. Ahora vamos a hacerte las preguntas y luego Cristian también va a ir viendo qué persona quiere. El que quiera hacer preguntas, levante la mano, por favor, ¿ya? Con mucha libertad. Por favor. Bueno, gracias, Eddie. Bueno, sí, adelante. Sí, por aquí tenemos una pregunta, un segundo. Parece que Gastón tenía una pregunta, ya que Gastón fue primero que empiece, por favor, Gastón. Sí, quería hacer un comentario. Primero, felicitar a Marta por la exposición, muy, muy interesante el tema que ha planteado. El CIAP sirve por un tema de transparencia, por un tema de control también. Aquí en el Ministerio de Economía y Finanzas, y me imagino en otros ministerios en Latinoamérica, tenemos un aplicativo que le llaman Consulta Amigable, donde podemos ver el presupuesto de todas las instituciones, tanto del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Y dentro del gobierno nacional, los diferentes ministerios y entidades que dependen del gobierno nacional. Inclusive llegamos a nivel de proyectos y llegamos al nivel de presupuesto de cada entidad, de cada proyecto, lo que es el presupuesto, lo que son las certificaciones presupuestales, el compromiso de acuerdo a los contratos suscritos, el devengado de acuerdo a los entregables aprobados y el pago, o sea, la ejecución presupuestal. Ello sirve para hacer un seguimiento al gasto a nivel del gobierno nacional, regional y local, e ir ajustando mes a mes el tema de ejecución. Básicamente es un tema nominal, ¿no? Porque no estamos hablando de la eficiencia de gasto, ni tampoco el tema de corrupción, que ya es otro tema, pero sirve, sí, para hacer un seguimiento en el tema de la ejecución presupuestal, ¿no? Entre otros temas, ¿no? Así es, estimado. Y en este caso, lo que les ha facilitado a Perú es la implementación en todos estos, en todos estos sectores o instituciones, es gracias a los clasificadores, ¿verdad? La manera en que ustedes han elaborado, analizado los clasificadores de manera tal que en ellos están incluidos lo que son los gobiernos locales, los gobiernos regionales y la gestión de proyectos como tal. Ya, o sea, como les decía, es un trabajo bastante complejo porque tienen que responder a distintas necesidades, inclusive estructurales, en cuanto a esa clasificación, en cuanto a cada uno de los elementos que componen esos clasificadores. Y sí, pues Perú es uno de los países que está avante en eso, está bastante adelantado en esa gestión, porque ha logrado integrar cada uno de estos, como es el gobierno central, gobierno local, gobierno regional, y es gracias a la gestión que han hecho con respecto a los clasificadores. Perfecto, gracias Marta. Excelente, Martita. Tenemos una pregunta aquí de Janet. ¿Quiénes intervienen en la formulación del presupuesto a través del CIAP? Bueno, ustedes, en este caso, lógicamente esa formulación debe de responder, ¿no? Como bien decía, en un principio a lo que es el Plan de Desarrollo Nacional,
a esos indicadores, a esas metas que se definen, que de ese plan, pues cada institución debe agarrar lo que le corresponde y lógicamente pues que ella pone expone ahí lo que necesita. Sin embargo, quien regula el límite, los techos presupuestarios, pues es el Ministerio de Hacienda o los Ministerios de Finanzas. Ya ellos son los entes reguladores de lo que es el presupuesto como tal. Una vez que se hace esa formulación, o sea, vienen las instituciones, ponen de acuerdo, lógicamente que ya hay, como ya han venido de años anteriores haciendo esta tarea, pues ellos ya tienen una línea, por así decirlo, una base histórica de lo que piden, y dependiendo de si tienen mayores iniciativas para ese ejercicio fiscal, para ese año, pues así puede subir o puede decrementar esa necesidad. Ellos formulan sus necesidades y el rector, pues el que puso el techo primero él pone el techo, ellos formulan e inclusive una vez formulada, aunque ellos estén por debajo del techo, dependiendo de todas las necesidades, porque ya el rector ya tiene que ver las necesidades en conjunto y tiene que ver también la proyección de sus ingresos versus esa proyección de gastos, y en dependencia de las prioridades definidas también, pues así o le puede aprobar ese requerimiento que las instituciones están indicando o lo puede disminuir, ¿verdad? Entonces, sí, es así como funciona. Las instituciones, se define primero un techo, las instituciones registran sus requerimientos, el rector, que es el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Finanzas, el que define específicamente cuánto es, y una vez que ya está esa formulación, que ya se definió, se lleva a lo que es al pleno, o sea, se lleva a la asamblea. Quien aprueba el presupuesto general de la República es la Asamblea Nacional. Ahí, Excelente. Excelente, Marta. Otra pregunta por aquí tenemos, dice, en otros países el proyecto CIAF, ¿qué metodología han aplicado? Me gustaría saber con respecto a la implementación. Si la pregunta es con respecto a la implementación del CIAF, si se refiere a desarrollo a la medida o a la implementación de un GRP ya desarrollado, o sea, la implementación de uno ya del mercado. Sí. Janet, no sé si nos puedes ampliar en tu pregunta, por favor. Janet, ¿estás? Me refiero al tema de bueno, habla de dos partes, ¿verdad? De lo que es el desarrollo, o sea, y también la implementación. O no sé, pues si no lo han visto como o sea, no sé si lo han visto como dos fases diferentes, ya, y en cada uno, en todo caso, ¿qué metodología han aplicado? Ok. Bueno, en ese sentido, ahí hay que tomar dos aspectos. Primero, dependiendo, o sea, antes de decidir, antes de definir inclusive la metodología de desarrollo, ¿no? que se va a hacer, que si es en cascada, o que si es ágil, que si es la tradicional, antes de eso, lo primero que se tiene que definir es por dónde nos vamos. Si vamos a desarrollo en casa, si vamos a hacer el desarrollo con personal, con recursos, ya sea de la institución o del proyecto, si se va a contratar desarrolladores, o si se va a adquirir ya un GRP, o sea, un sistema que ya existe en el mercado. Es lo primero que se debe definir. Y para eso también dependerá del momento en el que esté lo que es la madurez, digamos, la gestión pública. Porque, por ejemplo, nosotros, como experiencia, si ya en determinado sector público ya tienen experiencia, ya hay una acumulación de conocimiento de tanto funcional, conceptual, con respecto a la tecnología de determinado, en lo que es el alcance de los CIAF. Ya existe un CIAF, inclusive una versión
tal vez de solo centralizada, pues se tiene que analizar mucho lo que está en el mercado, porque muchas veces se trae el concepto en este caso es de adoptar lo que viene, a meterte, o sea, si viene una camisa y así, y metétela y así ponétela y que así te va a quedar, en algunos casos, ¿verdad? Porque dependerá también de la flexibilidad que existe en esos GRP para poder hacer esas modificaciones, porque aunque tengamos clasificadores estándar, usemos clasificadores más o menos estandarizados en cierta forma, su estructura, cada gobierno, cada sector público, cada estado tiene sus particularidades muy puntuales que no son las mismas del otro. Entonces, esas particularidades siempre existen y deben de tomarse en consideración a la hora de definir por dónde irnos. Otro punto muy importante también es la disponibilidad que tengan del recurso humano, ya sean esas personas que tengan ese dominio, ese conocimiento conceptual, ese conocimiento funcional, ese conocimiento en desarrollo de software. Analizar, o sea, hay que analizar varios puntos para poder decidir primero por dónde irse, si por una implementación o si por un desarrollo. Ahora, una vez, supongamos que han decidido decir, bueno, no, nos vamos por desarrollo porque no quiero ponerme una camisa que no me queda, yo quiero hacerla a mi medida, a mi talla. Pues ahí, para serles sincera, aquí se aplica, en lo que es el sector público, se aplica lo que es el desarrollo tradicional, o sea, el desarrollo en cascada. Sin embargo, y por experiencia también podemos decir que se hace una combinación, pero eso también dependerá de los equipos. Ya una vez que están definidas esas líneas de acción, una vez que ya están definidos cada uno de esos productos que se van a desarrollar, pues de cada equipo dependerá la manera en que se van a autogestionar. Y eso se da, o sea, se da esa autogestión, se da ese trabajo ágil a lo interno ya de cada grupo. ¿Y por qué a lo interno? Pues porque ya para hacerlo a nivel de organización, pues ya se requiere, ¿no? de otros enfoques, ya se requiere un apoyo de las diferentes estructuras, pues que no va acorde a lo que son las definiciones específicas de lo que son esos requerimientos del sector público, pero sí se puede hacer una combinación perfectamente, y una combinación de estas distintas metodologías durante el desarrollo. ¿Cambio? Excelente, Martita. Otra pregunta tenemos por aquí, dice, ¿en dónde se puede consultar qué proyectos se registraron y cumplieron el proceso del CIAF? ¿Qué proyectos? O sea, hablando de países, me imagino. Bueno, como en este caso, como les decía, el BID tiene mucha información con respecto a los CIAF, pues ahí sería buscar, para serles sincera, sí, yo puntualmente no la tengo a mano esa información, pero estoy muy segura que ahí podemos encontrar, o en el Banco Mundial, porque son los organismos que impulsan, ¿no?, estos proyectos de modernización, y ellos pues ponen a disposición esa información, siempre está ahí en sus portales. Ese tipo de información puede ser que la tengamos ahí, ya sea en el BID, el Banco Mundial, que son los organismos pues que promueven mucho esta parte de lo que es la modernización del sector público. Cambio. Excelente. Gabriela nos dice, Marta, en términos de ejecución de los POAs institucionales, que también está diseñada la vinculación entre presupuesto y ejecución física, en el caso del CIAF de Nicaragua, nosotros en Honduras tenemos una gran debilidad en este caso. Bueno, me imagino que se refiere siempre a lo que es la articulación, ¿verdad?, entre esos distintos clasificadores. Es decir, cómo un plan, o sea, cómo hago para tener esa vinculación, ¿no?, entre lo que yo entre la planificación de mis adquisiciones versus la ejecución propiamente del presupuesto. Y pues ahí, en ese sentido, como te decía, también tiene que ver mucho la manera, el análisis que se haga sobre esos clasificadores, sobre esas estructuras programáticas,
¿ya? Porque, ¿qué sucede? A la hora de hacer la compra, yo no lo hago con una estructura presupuestaria. El área, por ejemplo, por ejemplo, una determinada división quiere tantas resmas de papel, pero yo tengo que, esa división, yo debo de identificarle, para vincularla ya con el presupuesto, yo tengo que identificar a qué estructura programática pertenece esa división. Y ahí es donde viene ese problema, ¿no? Porque cuando yo hago el requerimiento, tengo mi sistema de compra, hago el requerimiento, si yo no tengo esa información, porque de hecho desde el punto de vista de compra no la necesito. Sin embargo, estos dos sistemas tienen que estar vinculados con esta parte de la ejecución presupuestaria. Entonces, si yo desde ese momento en que se está definiendo ese requerimiento no estoy enfocada a esa estructura o de qué manera hago esa vinculación con esa estructura programática a la hora que subimos todos esos planes de adquisiciones y los queremos vincular con la parte de la ejecución presupuestaria, no se hablan, no se pueden hablar entre ellos, ¿ya? Entonces ahí pues es donde viene ese tipo de inconveniente. Por eso es importante el tiempo que se dedica al análisis de estos clasificadores. Y ahí hay un trabajo bastante arduo, ¿no? Como es la definición de cada una de esas áreas, o sea, definirla, cada una de esas áreas ya administrativas, cómo van a trabajar, y también cierta flexibilidad que tiene que haber en estos sistemas. Porque ¿qué sucede? De repente yo quiero adquirir una ambulancia, pero resulta que esa ambulancia, una parte es con fondos del tesoro y otra parte es con fondos de un proyecto. Ajá, ¿y cómo hago ahora eso? No puedo dividir esa ambulancia a la mitad para poner media ambulancia con esta estructura y media ambulancia con esta otra. No se puede. Entonces, ¿cómo hacemos en ese sentido? Entonces ahí es donde viene que los sistemas tengan esa flexibilidad de desagregar, no el bien como tal, el bien es la ambulancia. Sin embargo, ya desde el punto de vista de una estructura presupuestaria, de una estructura ya de gasto, sí tiene que haber esa flexibilidad de poder yo registrar esos detalles. Ok, este bien, ya esta ambulancia se va a financiar de esta manera con dos estructuras. Entonces ahí es donde viene ese problema, porque muchas veces estos sistemas pues no tienen esa flexibilidad para poder realizar este tipo de adquisiciones, por ejemplo. Cambio. Excelente. Gerles nos dice, excelente presentación, estimada Marta. Un comentario. Tengo entendido que en Perú hubo un robo sistemático por unos hackers a varias municipalidades, gobiernos locales, a través del CIAF. ¿Es muy crítico dicho problema? Claro, súper, porque si bien es cierto, ¿qué pasa? Hablamos de la transparencia, que se debe de disponer la información, ¿no? Hacia la ciudadanía para escrutinio, para revisión, para auditoría, pero ellos, así como están consultando, así como están visualizando esa información, también te pueden meter un gasto, un anticipo, un fondo, o sea, una vez que están adentro, una vez que ellos ya lograron entrar y ver todo lo que vos tenés ahí, ya, como te decía, ya no es tanto de consulta de información, sino ya es manipulación también que puede haber de la información. Ya ellos perfectamente pueden entrar a hacer otras cosas, ya permítame, como registrar un gasto, o sea, como hacer desfalco inclusive. Lógicamente que dependerá también de los controles que se tengan sobre el CIAF. O sea, sí, es muy delicado porque también pueden cambiarte la información, pueden afectarte lo que tú ejecutaste, ponerte cifras alteradas, etcétera. Cualquier cosa pueden hacerse, es algo muy, muy delicado, y por eso es, como decíamos, se debe de fortalecer la parte de ciberataques en esta parte, y por eso también es que hay mucho temor de los gobiernos de irse a la nube. Es la principal razón de por qué no me voy a la nube.
¿ya? Entonces, es uno de los principales problemas que tenemos al respecto. Cambio. Excelente. Guillermo nos dice, ¿el SNP está vinculado con el CIAF a nivel de presupuesto? O sea, ¿qué es lo que pasa? Sí, está vinculado, pero cuando decimos a nivel de presupuesto, el SNP, por ejemplo, no necesariamente tiene que llevar las mismas estructuras presupuestarias que están en el CIAF, pero en el CIAF se llevan los proyectos, en el CIAF es donde se lleva toda la ejecución del presupuesto, o sea, es donde está, donde esos proyectos van a recibir, ¿no? O a rendir los gastos o a ejecutar los gastos asignados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el SNP, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, ahí es donde se definen los proyectos, se definen las metas, los objetivos, todo lo que tienen que llevar la gestión de proyectos como gestión de proyecto. Y lógicamente, él también tiene que medir el cumplimiento de esas metas, el seguimiento físico, todo lo que lleva pues, esa inversión pública como gestión de proyectos. Pero por el otro lado, el CIAF tiene lo que es ya la ejecución de ese proyecto al cual se le asignó una estructura presupuestaria. Entonces, ¿cómo pueden hablar ellos? ¿Cómo hablan? Debe haber un identificador, o sea, de alguna manera se debe establecer un identificador que no esté vinculado a esa estructura presupuestaria como tal, pero sí que me dé una identificación única de ese proyecto. Entonces, ¿qué sucede? Un proyecto puede estar conformado por componentes o subcomponentes, ¿verdad? Entonces, y esos lógicamente se abren en estructura ya en la parte presupuestaria, pero él como proyecto existe y como proyecto, ese número que tiene del SNP, yo lo puedo también estar manejando en la parte presupuestaria. Y a la hora que nosotros querramos brindar la información al SNP consolidada por proyecto o dependiendo cómo él me la solicite, pues perfectamente podemos hablar, porque lo que él identifica ya como el proyecto ABC, yo también lo tengo identificado aquí como el proyecto ABC. Yo puedo pasarle esa información. Aunque yo aquí a lo interno, yo también llevo otro control, yo desagrego esa información a más detalle, porque a mí es como yo lo necesito, es como yo lo requiero. Entonces sí, pueden hablar, pero no desde el punto de vista ya de estructura y esta parte presupuestaria. Marta, disculpa un comentario al respecto. Sí. El proyecto de inversión puede durar, por ejemplo, 4 años, ¿no? Sí. Y en el CIAF estamos hablando de ejecución anual. Entonces, acá el Ministerio de Economía tiene un enlace donde tiene el proyecto de inversión, el monto total, la duración, etcétera, el presupuesto total, y va cargando anualmente o cada cierto tiempo la ejecución anual o de repente actualizada al momento, ¿no? Entonces, el CIAF es ve temas anuales y el proyecto de inversión ya por todo el periodo del proyecto. Entonces, este módulo se alimenta de la información del CIAF. Entonces, el CIAF da una información muy importante para lo que es la gestión de proyectos, la evaluación, el seguimiento, el control, siendo anual, digamos, ¿no? El tema. Correcto. ¿No? Adicionalmente, así es, pero como te decía, ¿qué es lo que sucede? A nivel del ejercicio, lo que va a cambiar es esa estructura presupuestaria, ¿verdad? Porque puede ser que sea diferente el próximo año, la estructura presupuestaria, pero la identificación del proyecto como tal es única. O sea, yo puedo mantener esa identificación a nivel de un ejercicio, 2 ejercicios o 3 ejercicios. Y ahí también entra un poco lo que es la parte de la contabilidad patrimonial también, que en este caso la contabilidad patrimonial también juega muy de la mano también con la parte de proyecto, y esta no es anual, ¿verdad? O sea, la contabilidad patrimonial ya ella traspasa, o sea, no es por año, no está esa rigidez sobre ella, porque es una cuenta contable que es la misma, se mantiene, no es esa rigidez que sí existe cuando hablamos de una estructura, ¿verdad? Programática, una estructura presupuestaria. Entonces, ese es el detalle. Ahora, hay algo importante. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, nosotros se implementó una parte de gestión de proyectos donde ya lo hacíamos plurianual. O sea, directamente aquí en el CIAF se registra el proyecto y ya se le da el seguimiento, ya no, o sea, pero lógicamente, o sea,
la gestión de proyectos y aparte está, y este tiene vinculación con la parte de la ejecución presupuestaria. Ya él existe, él tiene una identificación como proyecto que esa no va a cambiar, esa es única, pero lógicamente él va a poder estar vinculado en determinado ejercicio a una estructura presupuestaria, una estructura programática, y luego en el otro año puede estar vinculado a otra estructura, pero el proyecto como tal, él tiene vigencia por más de 1, 2, 3 años o N años, ¿verdad? Sí. Excelente, Marta. Tenemos una pregunta de William. Estimada Marta, en tu experiencia, ¿se escucha ya algo de la mentalidad y técnicas ágiles en la modernización en el sector público? ¿Cómo crees que estas pudieran encajar en el proceso? Bueno, escucharlo como tal, no. Y es por lo que le decía, ¿no? El sector público, pues respondemos a cierta estructura, a cierta definición de procesos, de procedimientos. Entonces estamos bastante por lo tradicional. Porque, por ejemplo, en esta parte de lo que es también este tipo de sistema, es importante la definición de un modelo conceptual. O sea, aquí estos, como decía, estos SEAF tienen que estar soportados hasta legalmente. O sea, debe existir una ley que soporte el uso de ese sistema. Ellos existen, ellos están dentro de lo que es la ley. Entonces, tienen que quemarse estas etapas. ¿Ya? Porque inclusive si tú ya tienes el sistema y le vas a hacer algunas optimizaciones, unas mejoras como tal, pues igual tenés que ir a analizar esas leyes, tenés que ir a revisar cómo están las leyes. Entonces, eso, ¿cómo lo haces de forma ágil? ¿Ya? Eso lleva un tiempo. Hay procedimientos a seguir, ya hay normas, hay procedimientos a seguir para poder cumplir, para poder soportarlo sobre cada uno de estos elementos, ¿verdad? Entonces, por eso, como ágil, así, pues no. Pues, sin embargo, lo que decía es, ajá, pero una vez que yo quemo esas etapas, sí puedo implementar, cuando ya estoy, digamos, en la implementación propiamente del sistema, en el desarrollo propiamente del sistema, cuando ya quemé esas etapas, cuando ya se definió ese modelo conceptual, cuando ya se analizaron las leyes, cuando ya se actualizaron esas leyes, cuando ya se definió ese modelo funcional, ya cuando ya se definió claramente el alcance inclusive de esto, porque también, ¿qué sucede? Aquí entra en juego muchas instituciones, entonces cada una, como les decía, tiene sus propias particularidades y yo no puedo estar diciendo voy a crear historias de usuarios dependiendo de, no, tengo que estandarizar. Entonces hay un proceso ahí, ¿verdad? De estandarización, de decir, no, esto lo vamos a hacer de esta forma y no lo voy a hacer tal cual. Entonces, implementarlo como tal en este tipo de sistema, lo que es la gestión ágil, pues yo en lo particular, como ágil puro, ¿verdad? No lo veo, pero sí como un mixto. Ahí sí, un mixto sí, porque una vez que se queman estas etapas, tú puedes empoderar a tus equipos y que tus equipos se autogestionen. Ahí es donde viene, aquí ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, nosotros éramos un equipo funcional, estábamos conformados, ¿no? Por un funcional, por un informático del proyecto, por un informático de la institución como tal, por un funcional del proveedor y un informático del proveedor. Entonces conformábamos un equipo y a lo interno nosotros nos autogestionábamos. A lo interno nosotros definíamos semanal y nos dábamos seguimiento diariamente. Trabajábamos como un todo. Entonces ahí sí ya veníamos a aplicar lo que es la gestión ágil de forma empírica inclusive, ¿verdad? No estoy diciendo de que lo hiciéramos como expertos, sino como de una forma empírica, que ahora pues que uno ya ve todo esto y dice, wow, ya nosotros lo hacíamos lógicamente no con todas estas herramientas disponibles que hay, pero sí de cierta forma lo estábamos haciendo. Entonces, esa es pues mi comentario al respecto. Excelente, muchísimas gracias. Okay. Excelente, Marta. Otra pregunta por aquí es, ¿cuál es la diferencia entre clasificadores macros y clasificación? Clasificadores macroeconómicos se refiere. No estoy muy clara. Si me repite, por favor, la pregunta. Y la pregunta nos dice, ¿cuál es la diferencia entre clasificadores macros y clasificación?
Bueno, si logro captar un poco, ¿verdad? La inquietud, yo puedo entenderlo de esta forma. Cuando podemos hablar de clasificadores como donde se aplican lo que son las normativas. Por ejemplo, clasificadores como el clasificador presupuestario. Es un clasificador transversal, es un clasificador que ya vimos que debe de tener soporte y todo eso. El clasificador del plan único de cuenta contable es otro clasificador y es transversal también su uso. Sin embargo, después tenemos clasificaciones específicas puntuales, como por ejemplo, o sea, inclusive yo también en lo que era durante este proyecto, algo que yo les decía, hagamos la diferencia entre lo que es un clasificador y lo que es un catálogo, porque son cosas diferentes. Démosles un sentido diferente, llamémoslos diferentes, tratémoslos diferentes. ¿Por qué? Porque en un clasificador hay una estructura, inclusive hay una estructura jerárquica en ellos. O sea, hay una estructura también iterativa en ellos. O sea, hay más complejidad en su estructura como tal. Y por otro lado están las clasificaciones sencillas, un catálogo que es un código de descripción que no tiene una estructura, o sea, es algo plano, como por ejemplo moneda, código de moneda y descripción de la moneda. Por ejemplo, país, código de país, descripción de país, ¿verdad? Entonces, pero ya los clasificadores como tal son diferentes, como el clasificador de beneficiario, por ejemplo, ya lleva cierta complejidad porque hay información ahí también relevante al individuo, a la persona. Entonces, si entiendo más o menos esa parte, como te decía, pues yo prefería llamarles clasificadores a estos que respondían, ¿no? a una normativa, a una definición de estándares, y catálogos a los otros tipos de clasificaciones que son sencillas, o sea, que es un código de descripción. Entonces, creo, no sé pues si lo logré interpretar la inquietud. Sí, nos responde Janet, muy clara la respuesta. Gracias, Marta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, amigos. Voy a dejar de compartir ahorita para verles la cara. Hola. Yo aquí no tengo más que felicitaciones para tu ponencia, Martita. Ay, qué bien. Así que no sé si por ahí hay alguna pregunta, amigos. Alguien que se anime, por favor. Señora Marta, yo queriendo presionarla un poco más por el tema de la agilidad, que es un tema que, siendo usted de la parte de la informática y de todo esto, siempre queriendo enfocar en esa parte que es como que mi interés más ahorita. Y no sé si tiene algún comentario más sobre la agilidad y todos esos procesos que nos podría compartir. Te agradecería. Bueno, como le decía, en este caso, o sea, nosotros aplicábamos, o sea, de cierta forma, ¿no? Lo que es la agilidad, pero no hacíamos, o sea, la verdad, es como algo, como les decía, como una implementación meramente, o sea, empírica, porque ¿en qué consiste la agilidad? Pues, ¿en qué consiste? En simplificar, ¿verdad? Es simplificar las cosas y dar respuesta inmediata en definir metas cortas, o sea, metas, digamos, puntuales y dar respuesta, o sea, hacer o sea, dar ese incremento o ese valor agregado de las cosas. Entonces, de cierta manera sí lo hacíamos, pero como te decía, era como empírico, no propiamente aplicando así puro lo que es la gestión, lo que es la agilidad, ya, sino que nos poníamos metas, o sea, ya a lo interno, ya cada equipo se ponía metas específicas para dar respuesta a, o sea, teníamos distintas necesidades, teníamos diferentes frente inclusive a veces, ¿no? Y entonces priorizábamos en primer lugar, hacíamos una priorización de ello como tal
y planificábamos, ¿ok? Esta semana nos vamos a empezar a trabajar, nos reuníamos, hablábamos, decíamos, ok, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Necesitas de mi ayuda? Y sobre todo en esta parte cuando empezamos a actuar con personas externas a la institución, cuando son, por ejemplo, los proveedores. Entonces fue muy importante, inclusive el uso ya de poner en el Drive las cosas, de darnos seguimiento inclusive, ¿no? Ahí poníamos, ok, necesito esta información, o no logré hacer esto, de que cómo te ayudo, entraba otro en ese momento a dar respuesta. ¿Por qué? Porque estábamos estancados. Y como te decía, esto fue algo que de forma así, porque estábamos estancados. O sea, no lográbamos avanzar. Era como que habláramos un idioma distinto. Era como lo que nosotros, lo que le estábamos pidiendo al proveedor, él no lo entendía, no lo comprendía, y yo tampoco entendía las justificaciones de él. Entonces, estábamos totalmente divorciados, tuvimos que buscar común denominador. En un principio, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? Unificar conceptos, unificar criterios. Mira, cuando yo hablo de esto, de este escritural, yo me refiero a esto. Cuando nos referimos, cuando hablamos de cuota, nos estamos refiriendo a tal cosa, cómo lo manejas vos. Entonces vamos a usar los términos que nosotros, porque nosotros éramos los clientes, vamos a usar los términos que nosotros tenemos definidos. O sea, empezamos por ahí para podernos comprender primero. ¿Ya? Y luego, como te decía, pues empezar a aplicar ya esos incrementos, o sea, semanalmente veíamos cómo íbamos respondiendo, cuál era el inconveniente que se presentaba. Entonces, hacíamos como pequeños sprints, pues, o sea, sí lo hacíamos al final, ¿me entiendes? Pero de una forma empírica. Sí. Gracias. Gracias, Marta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, amigos? Parece que nadie. Eddie, ¿estás por ahí? Parece que nadie más se anima. Martita, estoy tratando de buscar acá para ver si he leído todas las preguntas, pero solamente tengo felicitaciones para ti. Ok, gracias. Sí. Gracias aquí por la hay presentación. uno Muchas que felicitaciones. dice tengo una consulta. ¿Los sistemas de compras públicas en la región están integrados con el SIAF? Deberían. Lógicamente, como decía, dependerá de la adopción que hay en este momento en el país, pero deberían estar integrados. Eso es, y como mencionaba ahí, eso es parte de lo que agilizó la respuesta a lo que es el COVID, esa integración entre el sistema de compras y contrataciones del Estado con lo que es la gestión ya del presupuesto para dar respuesta a esas necesidades de compra. Sí. Gracias, Martita, por tu participación. Cristian, ¿tomas la foto? Gracias, Todos Martita. prendan sus cámaras, por favor. Ahí está Eddie. Adelante, Eddie. Muchas gracias, Marta, por el tema que has tratado, un tema importantísimo. Muy bueno. Y muchas gracias, Marta. Muy interesante. Gracias a ustedes. Y esperamos vernos en la próxima semana con otro tema importante que vamos a tener en el Premio Ecuatorial Trading Online. Entonces, ahora sí, vamos a tomando la foto. Cristian, toma la foto, por favor, para que todo pueda registrarse la asistencia y los PM4 Points. Sí, recuerden que les he compartido un link, amigos. De ahora en adelante la dinámica va a ser esa. Ahí les he compartido un link para que puedan registrar su asistencia. A los que no han podido, no se preocupen. A los que no han logrado registrarse a través del link, no se preocupen. Igual en la grabación lo vamos a ver. Pero a partir de ahora en adelante la dinámica va a ser esa. Se les va a compartir un link y ahí se van a registrar. ¿Ok? ¿Listo? Ahora sonrían.
Siguiente página. Por favor. Digan cheese. 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 No. Whisky, mejor, digan whisky. Whisky. Chilcano. Ahí va a decir, va a terminar en la O. Listo, Eddie. Nos vemos, amigos. Bueno. Gracias por Gracias, saludos a todos. Cuídense mucho. Gracias. Marta, Buenas noches. Chao. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Marta. Gracias, Gestum. Una buena noche para todos.